Ahora estamos grabando ya, comienza la charla. Entonces, ahora sí, les agradezco haber venido, haber asistido. Y bueno, voy a hablar hoy día sobre el modelamiento del COVID y su relación con la ciencia de los datos, que es algo nuevo, un área de investigación que está emergiendo ahora de los últimos años. Y el fin de nuestro trabajo es buscar estrategias para poder aplanar la curva del COVID-19. Este concepto de aplanar la curva ya se hizo famoso y quiere decir reducir el número de infectados y reducir el número de muertes y aplazar la llegada de los máximos de números de contagiados para tener la mayor cantidad de tiempo posible para prepararse como país para enfrentar esta situación compleja de tener mucha gente infectada al mismo tiempo. Entonces somos un equipo de trabajo, voy a hablar brevemente del equipo de trabajo al inicio, y representamos 5 instituciones diferentes. Algunos estamos en una, en 2 o 3, hay distintas afiliaciones. Así funciona más o menos el mundo científico. Los científicos tenemos distintas afiliaciones a instituciones y esas afiliaciones nos van ayudando a poder trabajar en nuestros proyectos y nos vinculan con otros profesionales. Entonces así es más o menos cómo funciona. Entonces yo me parto presentando porque hay algunos que me conocen y les agradezco mucho por asistir, a los que me ubican y a los que no, les agradezco por confiar o por creer en la calidad de esta charla. Yo soy un doctor en estudios interdisciplinarios, magíster en ciencias de la computación, licenciado en matemática y licenciado en física. He trabajado en proyectos científicos de carácter internacional por bastantes años, alrededor de 10 años, siempre creando teorías y modelos y haciendo este tipo de análisis, como lo que les voy a presentar hoy, en ámbitos distintos. Por eso es que es interdisciplinario, es el título que tengo yo en el doctorado. Trabajo con distintas áreas. Este proyecto es interdisciplinario en su naturaleza, de hecho. También me desempeño como asesor científico en la Contraloría General de la República, justamente en el tema de la ciencia de datos. Dirijo una fundación que creamos con algunos científicos y distintas otras personas para el desarrollo interdisciplinario de la ciencia, la tecnología y las artes. Entonces, esta fundación que creamos es justamente para el trabajo interdisciplinario entre científicos, emprendedores y artistas, para poder vincular las distintas formas de pensamiento en proyectos comunes y tratar de romper un poco lo que se llaman los silos de pensamiento de las distintas áreas. Cuando comenzó esto de la pandemia del COVID, me sumé a los esfuerzos de la Fundación Ciencia y Vida, en particular al laboratorio de Lab, que es de biología computacional, para desarrollar modelos de dispersión del COVID, que es lo que vamos a hablar hoy día. Y esta charla se presenta en el convenio, en el contexto de un convenio entre el Liceo de Aplicación y la Fundación Dicta, que es la fundación que dirijo, para dar charlas sobre divulgación científica. Y esta no es la primera, sino que es la tercera o cuarta charla ya de divulgación científica que doy, pero es la primera remota. Las otras 2 iba al liceo, nos juntábamos ahí en la sala, llegaban los alumnos y hacíamos la charla al estilo clásico. Ahora vamos a comenzar con una modalidad online que permite que personas que no estén en el colegio como ustedes puedan asistir. Así que tiene una ventaja bastante interesante. Con respecto al proyecto, les quiero presentar muy brevemente quiénes somos. El equipo de modelamiento del COVID pertenece a la Fundación Ciencia y Vida y se vincula al Centro de Investigación en Neurociencia de Valparaíso, CINV. Dicta y todas estas otras instituciones que están acá son las instituciones de apoyo. Tenemos apoyo de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, de la Universidad del Desarrollo, la Fuerza Aérea para el equipo de investigación científica de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que nos conseguimos financiamiento hace poco, y algunos financiamientos estatales para mantener el desarrollo de nuestros proyectos. El equipo de trabajo, que es este equipo de modelamiento COVID que ustedes ven acá, está en inglés, disculpen porque esta slide la ocupamos, esta diapositiva la ocupamos para presentaciones internacionales también. Se compone, si ustedes ven los títulos de las personas, hay biólogos, modelamiento matemático, ingenieros eléctricos, ingenieros matemáticos, sociólogos, neurocientíficos, cartógrafos. Entonces,
tenemos un equipo de profesionales interdisciplinarios para estudiar el fenómeno de la pandemia. Y asimismo también tenemos asesores, algunos incluso son medios conocidos, como Tomás Regueira, que era el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la SOCHIMI, hoy en día asesor del ministro París, Mauricio Canal, que es también un personaje que escribe columnas frecuentemente sobre temas de salud, Loreto Bravo y Leo Ferres, que son cientistas de datos de la Universidad del Desarrollo, los encargados de los estudios de movilidad que se habla hoy en día en las mesas sociales y mesas de datos del ministerio. Todo lo que es movilidad lo ven ellos. Y bueno, las otras personas también son expertos, gente en la Contraloría también que nos está ayudando. Entonces, somos un equipo multidisciplinario asesorado por expertos de distintas áreas. Entonces, eso es lo primero que queremos enfatizar, que esto no es una cosa que hago yo solo, no es Tomás Veloz desarrollando esto, es un equipo de trabajo con mucho apoyo, y aún así es poco. Se necesita, esta lista tendría que tener unas 40 personas para poder hacer todo lo que queremos hacer. Es mucho el trabajo que hay que hacer, es muy duro, y voy ahora a presentar un poco, en líneas generales, de qué se trata lo que hemos venido haciendo y cómo se puede avanzar. Entonces, lo primero que quiero hablar es que estamos en este contexto de la pandemia, donde se nos presenta un virus que se empieza a esparcir por la población, generando un impacto terrible en la situación de salud, sobre todo de la población de riesgo, que es bien sabido que son las personas de mayor edad. Hemos tenido un manejo de la pandemia, ya lo sabemos, a posteriori, podemos decirlo ahora, varios meses después del inicio, muy terrible. Esta es la foto de una de las presentaciones cuando ya iba de salida Mañalich, y además hay que poner en contexto que todo esto está pasando con una recesión económica y una crisis social. O sea, en Chile la pandemia nos está pegando, pero multiplicativamente. O sea, nosotros ya veníamos con problemas sociales graves y tenemos que enfrentarnos a un desafío país tremendo, con malísima respuesta, y considerando que esta va a amplificar la crisis que ya teníamos. Entonces esta es la pregunta que uno se hace: ¿qué puede hacer uno como científico? ¿Qué hacemos los científicos ante esto? Ese es el desafío y el llamado, y esto fue lo que a mí y a varias otras personas, alrededor a fines de febrero, inicios de marzo, nos hizo autoconvocarnos como grupo. Ese grupo de colaboradores que vieron al principio, varios de ellos aparecieron espontáneamente, nos empezamos a comunicar y terminamos asociándonos a la Fundación Ciencia y Vida para trabajar en este proyecto, porque dijimos, oye, está demasiado complicada la situación del país y nosotros como científicos tenemos conocimiento, tenemos que hacer algo. Entonces, ahí fue cuando, esto es para explicar un poco la motivación de lo que surgió. O sea, nosotros estamos con el afán de poder dar algunas luces, generar conocimiento y poder eventualmente proponer soluciones para la crisis que tenemos de la pandemia. Entonces, básicamente ese es el contexto general. Un contexto más social, digamos, surge de esa necesidad de como científico enfrentarte al problema del país. Entonces, cuando uno hace una primera mirada del fenómeno, del problema del COVID, lo primero que uno puede observar es que este fenómeno no es un fenómeno único que está en un solo lugar. Al menos tiene 3 escalas de representación. O sea, el fenómeno ocurre en 3 escalas al mismo tiempo. La primera escala es la pequeña, es la escala, digamos, celular, que tiene que ver con toda la investigación en la estructura del virus, cómo el virus se mete en el cuerpo, cómo se puede conocer lo que se llama secuenciación, o sea, la estructura de ADN del virus, para poder analizarla y ver cómo se puede atacar, encontrar las vías de ingreso del virus al organismo, y todo este estudio de pequeña escala apunta al descubrimiento de una vacuna o de tratamientos efectivos para detener el avance del virus en el cuerpo. O sea, el virus entra a tu cuerpo y avanza en tu cuerpo. Esa es la pequeña escala, que es como a nivel celular. Luego viene la mediana escala, que es ya como la escala a nivel consultorio. ¿Cómo podemos diagnosticar el virus? ¿Cuáles son los exámenes? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se contagia? ¿Cómo se transmite de una persona a otra? ¿Cuáles son las maneras de que nos podemos prevenir? ¿Cuál es la
los mecanismos de conducta que podemos seguir, las adaptaciones de nuestra conducta o de nuestra manera de interactuar, que nos permite evitar que la pequeña escala se meta en nuestro cuerpo. Entonces, tenemos una pequeña escala y una mediana escala. Y luego viene la gran escala, que es la escala donde se trabaja en la epidemiología. Entonces, donde en vez de estudiar las medidas de una persona, cómo yo me preocupo de no contagiarme, acá estudiamos cómo una sociedad puede responder a una pandemia. Entonces, esto se llama epidemiología, que es el estudio de la dispersión de una enfermedad en una sociedad. Entonces, esto atañe las dinámicas de contagio en la población, o sea, es más probable contagiarme en un mall, me contagio más en el consultorio si me quedo en la casa, o en el transporte público, habrá que parar el trabajo, habrá que parar los supermercados, los colegios, qué pasa con los niños. Entonces, todo ese tipo de cosas aplican a comprender cuáles serían, a nivel de política pública, una respuesta hacia el COVID. En la mediana escala tenemos una respuesta a nivel personal, de qué puedo hacer yo para protegerme, y en la pequeña escala tenemos una respuesta que es a nivel, digamos, microbiológico, que nada puede hacer uno personalmente, sino que hay que intervenirse, ahí tenemos que intervenir nuestros propios cuerpos. Entonces, ese es el contexto de comprensión como científico. Lo primero que uno entiende es que este modelo, este fenómeno, tiene 3 escalas de representación. Entonces nosotros nos vamos a enfocar un poco en la gran escala, basándonos en algunos elementos de la mediana escala, y con poca información no vamos a trabajar muy profundamente sobre la pequeña escala. Hay otras charlas, hay otros temas que les recomiendo, si les interesa, que pueden averiguar sobre cómo el virus se mete en el cuerpo y todos esos temas, pero nosotros nos vamos a preocupar más del aspecto epidemiológico, que es la dispersión de la enfermedad en la sociedad y todas las variables que implican o que afectan esa dispersión. Entonces eso es lo primero que quería aclarar. Y para esto, para poder hacer una representación del fenómeno epidemiológico de la transmisión de la enfermedad, quiero hacer detenerme un momento a explicar lo que es un modelo. Un modelo matemático va a ser en este caso, pero ¿qué es un modelo? Entonces, acá aparecen distintas figuras. La primera es de un equipo de fútbol, digamos, no es tres, digamos, 2 equipos de fútbol enfrentándose, ¿no es cierto? Claramente podemos ver que las X azules son un equipo y los círculos son otro equipo. Y lo que aparece dibujado con las flechitas es un circuito de pases para meter un gol. Es una estrategia de ataque de los rojos contra los azules. Entonces, claramente, esto no es una representación fidedigna de un partido de fútbol, porque en un partido de fútbol uno tiene personas, no tiene circulitos y cruces. Esas personas, algunas corren más, otras corren menos, algunos están cansados, algunos tienen mejor técnica, más talento. Hay distintas variables que en esta representación no están descritas. Sin embargo, esta representación, que es muy sencilla del movimiento de una pelota, permite entender que se puede crear una estrategia, se puede pensar el juego del fútbol de una manera relativamente abstracta, considerando a las personas como pelotitas, que no se mueven, acá tampoco se están moviendo. Entonces simplemente se piensan en pases y se buscan circuitos de movimiento de la pelota para poder acercarse a un gol. Entonces ese es un modelo que representa una estrategia de un partido de fútbol, y de hecho es la que usa Bombalé. Ustedes todos conocerán a Bombalé, que se hizo famoso por ocupar estos tableros, hizo famosos estos tableros, que son típicos de los entrenadores, etc. Entonces, esto es un modelo, es una representación. Acá, por ejemplo, en la segunda figura podemos ver la aerodinámica de una vaca. O sea, cuando a una vaca le llega viento, podemos representar con colores la velocidad del viento, cómo pasa por su superficie. Y eso es lo que se llama aerodinámica. La aerodinámica es el estudio de los flujos de aire por las superficies. Entonces, ¿cuál es la dinámica del aire dada a una superficie? Por ejemplo, la superficie de una vaca. Ahora, por supuesto, esta figura es bastante complicada. Llegar a hacer esos cálculos puede ser muy difícil. Entonces, ¿qué hacen los científicos? Simplifican el problema y hacen esta figura de la derecha, que es suponer que la vaca es una simple esfera. Entonces, ese es un chiste que ocupan los físicos, que es decir, supongamos que una vaca es una esfera, porque es una aproximación, es una manera de representar una vaca por medio de una figura más sencilla, que es más trabajable, que es una esfera,
que tiene muchas regularidades, no tiene la complejidad de aquí abajo, o de un cacho que pueda tener una oreja, o un anillo que tenga por acá en la oreja. Esas cosas uno todas las omite y simplemente considera la vaca como una esfera. Igual que con el partido de fútbol, entonces un modelo es una simplificación de la realidad con el objetivo de poder comprender algo que a uno le esté importando sobre esa realidad. Entonces uno saca lo que es más complejo y que no importa tanto y se queda con lo que más importa para poder crear un conocimiento más avanzado sobre eso que se quiere estudiar. Sea un partido de fútbol, sea la aerodinámica de una vaca, o sea el movimiento de una mosca, que esto es el clásico movimiento de una mosca que vuela, se queda dando vueltas, después se pega un salto, se queda dando vueltas, se pega otro salto. Y acá, bueno, o de una polilla, no sé, de distintos animales, un picaflor incluso también tienen este tipo de movilidad. Entonces, el modelamiento, quiero que quede claro, para que podamos seguir avanzando, refleja alguna realidad del sistema y lo simplifica. Entonces, si recordamos, nosotros teníamos 3 escalas: la escala micro, mediana o meso, y la escala macro del sistema. Nosotros nos vamos a enfocar en un modelo de la escala macro del sistema. Eso es para ir avanzando. Entonces, ¿cómo modelamos la infección a nivel macroscópico, o sea, a nivel social? ¿Cómo modelamos esta evolución de la infección? Y para esto se ocupa un modelo que se llama SIR, porque tiene 3 estados. El primero es el estado susceptible. Entonces hablamos de que existe una población, un grupo de personas que son susceptibles, que son todos aquellos que pueden contraer la enfermedad, que todavía no la contraen, o tal vez nunca la van a contraer. Entonces son los susceptibles, que pasan luego a infectados, que es cuando contraen la enfermedad, se llaman infectados, y finalmente pasan a un estado de recuperados, que es cuando se les acaba la enfermedad. Entonces, básicamente el modelo SIR divide a la población en 3 etapas de avance de la enfermedad: susceptible, infectado y recuperado, y analiza cómo las personas van pasando de un estado a otro. En qué cantidades se va infectando la gente y en qué cantidades se va recuperando la gente. Por supuesto, este modelo es tremendamente sencillo, es la aproximación más simple. Un modelo un poquitito más sofisticado podría incluir que las personas van naciendo y van muriendo por causas naturales. Entonces los susceptibles no son una cantidad fija e inamovible de personas, sino que hay gente que está naciendo permanentemente y hay gente que está muriendo por causas naturales, por otras causas que no son el COVID, permanentemente. Entonces hay susceptibles que mueren. Entonces tenemos una muerte, un contagio, y tenemos muertes por COVID acá, que no están, en el primer modelo no estaban consideradas. Acá tenemos muertes por COVID, y acá tenemos recuperados que después también pueden morir por otras causas, o pueden incluso perder la inmunidad y volverse susceptibles otra vez, porque es bien sabido que vienen segundas y terceras olas de la pandemia, porque la resistencia al virus que uno tiene puede en algún momento en el tiempo perderse. Si yo me enfermo, me recupero, puedo volver a quedar susceptible. Entonces eso se grafica, se representa de una manera simplificada con este modelo SIR. Ahora quiero hacer un comentario, que si tienen alguna pregunta pueden activar el micrófono e interrumpirme nomás, hacer la pregunta. Yo no tengo ningún problema, e incluso que generemos un debate o que vayamos avanzando en ese sentido. No lo consideren como algo estático. Ahora, si quieren hacer las preguntas al final, súper bien también, no hay ningún problema. Yo no tengo complicaciones de que alguien con una duda quiera salir de la duda en el momento. Así que con esto explico entonces la manera en la que se representan de forma simplificada el contagio de la enfermedad en una sociedad, dividiendo a la sociedad en susceptibles, infectados y recuperados. Entonces, ¿qué es lo que hay que minimizar? Ya rápidamente, si pensamos, ¿cuál es la curva que hay que aplanar? ¿Qué es lo que hay que tratar de que no ocurra? Es que el número de infectados no se acumule demasiado. ¿Por qué? Porque si se acumulan demasiado los infectados, entonces es muy probable que los demás susceptibles se infecten más rápido. Entonces la idea básica de esto es
tratar de minimizar esto acá, minimizar, y de acelerar acá. Disculpen el tipo de escritura que un poco es como estoy escribiendo con el mouse. Así que, entonces lo que uno intenta acá es minimizar el paso de susceptibles a infectados y acelerar lo máximo posible la recuperación. Ahí uno ya va comprendiendo que estos modelos permiten representar mejor qué es lo que hay que hacer, cómo entender mejor el problema, minimizar el número de infectados y acelerar la recuperación de estos. Entonces, ahora podemos continuar. Estamos recién empezando a construir el modelo, así que vamos a ir complejizando. Una primera y muy importante variable de los modelos epidemiológicos se llama el parámetro R0, que lamentablemente tiene la misma R de recuperados, pero no tiene nada que ver. Es la relación entre la cantidad de personas que cada persona contagia. Ese es un parámetro fundamental para comprender la dinámica de contagios de una pandemia o de una enfermedad. Si el valor R, el número R0, que estamos llamándole a esto, que es como la reproducción, esta R tiene que ver con la palabra reproduction, en inglés, reproducción de la enfermedad. ¿Cuánto cada persona reproduce la enfermedad en el resto de la sociedad? Entonces la pregunta es, si yo me enfermo, ¿cuántas personas se van a enfermar por haberlas contagiado yo? Esa es la pregunta del R0. ¿Cuántas personas contagia cada persona? Entonces, fíjense, si cada persona contagia una sola persona, eso significa que el número de personas que se contagian no van a crecer demasiado. Porque yo, por ejemplo, contagio a una persona, la persona que yo contagié va a contagiar a otra, pero para el entonces que la otra persona se contagió, yo probablemente ya me voy a haber recuperado. Entonces, el número de personas que se van contagiando no crece tanto. Cada día se van a contagiar unas cuantas personas, pero no va a crecer de una manera muy brutal el número de personas. Distinto es el caso cuando R0 es mayor que 1 y cada persona contagia a más de una persona. Entonces, si yo contagio a 2, esos 2 van a contagiar a otros 2. O sea, vamos a tener 4. Esos 4 van a contagiar a 8. Porque cada uno de esos 4 va a contagiar a 2. De esos 8, cada uno va a contagiar a 2, quedo con 16. Entonces, cuando el valor de R0 es mayor que 1, la pandemia se empieza a expandir. Y eso es lo que le llaman el crecimiento exponencial. Eso viene justamente explicado por cuántas personas contagia cada persona. Es el valor R0. Para la pandemia, el valor de R0 para la pandemia del COVID está estimado por distintos métodos, el número, esto aquí no les puedo dar detalle, que es entre 2,2 y 5,7 la cantidad de personas que se contagian por cada persona debido al COVID. Entonces, hay distintas pandemias o distintas enfermedades infecciosas tienen distintos valores de contagio. Acá tenemos el SARS, que es una variante de esta otra enfermedad tipo similar, de características similares al COVID, que tiene el 0,7. El ébola, que es una enfermedad que todos sabemos que es terrible, tiene 1,7. El COVID tiene más de 2,2. La viruela y el sarampión tienen valores tremendos de R0, y por eso es que han causado tanto impacto y tantos problemas en el pasado. Por suerte ya tenemos vacuna y ya no importa que cada persona supuestamente contagiaría a 17 o a 10 otras, pero las otras están vacunadas, entonces ya no se contagian. Entonces este es el problema. Y hay una tercera variable que es la gravedad de la enfermedad, porque hay enfermedades que se expanden poco, pero son muy graves. Hay enfermedades que se expanden mucho, pero no son tan graves. Entonces el ébola es una de las enfermedades más terribles en ese sentido porque se expande bastante y es mucho más grave, mucho más dura que el COVID. ¿Cómo se mide eso? Cantidad de gente muerta por cada persona infectada. O sea, de cuántas personas infectadas se mueren. En el ébola es mucho mayor que en el COVID. En el COVID es aproximadamente 15%, en el peor de los casos, lo vamos a ver un poquito más adelante. En el caso del ébola es bastante mayor.
Y hay otro tema que se llama inmunidad de manada, que no sé si lo han escuchado por ahí, que es un tema de que cuando ya hay suficiente gente que no está, que está recuperada, que es inmune, la enfermedad ya no se transmite, no se propaga, porque hay demasiada gente inmune, entonces se le llama a esto inmunidad de manada. Puede haber alguien susceptible por ahí, pero ese alguien está rodeado de personas inmunes, por lo tanto es muy poco probable que tenga un evento de contagio con algún infectado. Pero esos son temas quizá un poquito más profundos, más difíciles de explicar. Así que solamente me quería quedar con esta idea de que ustedes comprendan que las pandemias tienen valores característicos de transmisión, de infección. Y ese valor característico, en el caso del COVID, es mayor que en el ébola y menor que en la viruela. Entonces, con toda esta información que estamos viendo, les cuento un poquito de historia. Los modelos matemáticos para evaluar el impacto de enfermedades fueron creados en la época de la influenza española, más o menos. En esa época y de las gripes de principio de siglo, o sea, justo hace 100 años aproximadamente, se creó el modelo susceptibles, infectados y recuperados, que tiene estas ecuaciones que no se las voy a explicar, pero que tiene este tipo de gráfico que sí se los voy a explicar al tiro. Entonces, estos tipos, que son ingleses, fueron los que inventaron este modelo por primera vez hace 100 años. Entonces, ¿cuál es la gracia del modelo? ¿Cuál es la gracia de la representación? Acá en el eje X tenemos el tiempo, y en el eje Y tenemos el número de personas, ¿ya? Los números están en escala 500 y 60, solamente para poder hacer un ejemplo y mostrar. Entonces, los susceptibles, si se fijan al inicio de la pandemia, todo el mundo es susceptible y todos los infectados y recuperados son cero. No hay infectados y no hay recuperados. Todo el mundo es susceptible. A medida que la enfermedad empieza a avanzar, los susceptibles empiezan a bajar. ¿Por qué? Porque se están contagiando, infectando y también eventualmente recuperando. Entonces, por eso tenemos esa dinámica de susceptible, paso a infectado, y de infectado paso a recuperado. Entonces, inicialmente empezamos a ver que el número de infectados crece, el número de recuperados va creciendo de bajito, y se llega a un pic de contagios. Este es lo que se conoce como el pic de contagio. Es muy importante un parámetro, en este caso tenemos que luego de 20 unidades de tiempo, que serán días o semanas, no queda claro en el gráfico, no es relevante tampoco. Entonces hay un pic, y luego de ese pic viene un decaimiento de la enfermedad. ¿Por qué? Y la gente se sigue recuperando, y la gente se deja cada vez más susceptibles, pasan por la enfermedad y se infectan y se recuperan. Y al final de la pandemia, tenemos que en este caso, tenemos que todo el mundo, todos los susceptibles, dejaron de ser susceptibles, por eso tenemos 0 susceptibles al final. También tenemos 0 infectados, porque todo el mundo se infectó, y tenemos un total de personas recuperadas, porque ya todos pasaron por la pandemia. Pueden haber esos recuperados, como han habido discusiones por ahí, algunos se les llama recuperados aunque estén muertos, solamente porque se entiende por un recuperado aquel que deja de infectar, no aquel que se mejoró. Es un problema semántico probablemente de cómo se definió la palabra R en el modelo en inglés. Para nosotros un recuperado quiere decir alguien que se mejoró. Para ellos, en su modelo, quería decir alguien que ya no está infectado, ni puede infectar solamente. Así que esta es la clásica curva para que ustedes vean cómo evoluciona la pandemia. Después vamos a ver algunas cositas más detalladas en este sentido. Entonces ahora, ¿qué sabemos del COVID-19? Por el momento, esto día a día, les muestro, aquí abajo aparecen unas referencias. Si ustedes se fijan en las referencias de los artículos, vean los años, son todas del año 2020. Este año ha habido una cantidad impresionante de investigación científica en el COVID. Yo se los digo como científico que tengo varios años trabajando en publicaciones científicas, jamás había visto un volumen de publicaciones por un mismo tema tan grande. Esto es increíble, o sea, uno pasa de un día para otro, aparecen 50 nuevos trabajos. Es imposible hacerle un seguimiento a la literatura y saber qué está pasando porque es demasiado lo que se publica. De hecho, es uno de los grandes problemas en el mundo científico, es cómo poder estar al día con los resultados. ¿No? Muy difícil tener una plataforma, porque también hay gente que mete resultados que no son verdad, o que están mal hechos, que tienen errores,
y está muy difícil hacerle un seguimiento a lo que es correcto. Se han creado algunos problemitas también en ese sentido. Pero nosotros hemos hecho un análisis con literatura que hasta marzo, abril, y seguimos en eso, y hemos ido corroborando que lo que se sabe del COVID por el momento es que cuando tú te infectas, el 30% de las personas no presenta síntomas, es asintomático, y puede contagiar los primeros 5 días, se incuba la enfermedad, eso es algo que se sabe, que aproximadamente dura 5 días la incubación de la enfermedad, entonces uno no presenta ningún síntoma, no sabe que tiene el COVID, pero le va a salir en el cuerpo. Entonces uno se contagia y tiene 5 días aproximadamente para resguardarse. Si uno tiene una conducta de riesgo o algo por el estilo, uno puede estar tranquilo de que los primeros 3 días lo más probable es que no contagie a nadie. Hay dudas de esto, hay doctores que han dicho que uno contagia desde el día 1, hay otros que no. La verdad es que esto depende, si uno va más preciso, depende de la microescala y depende de una variable que se llama carga viral. Lo voy a anotar acá para que quede durante el resto de esta slide. Yo no voy a elaborar sobre este concepto de carga viral, porque es un poco complicado, pero es la cantidad de virus que te entra al cuerpo cuando tú te infectas. La carga viral es el valor que determina realmente cuánta infección te entra, y no es lo mismo infectarse con una alta carga viral que con una baja. Entonces las personas desarrollan distintas cargas virales, y esas cargas virales también se desarrollan en el tiempo. Estos son valores estimados, estadísticos. Se estima que lo normal es que entre 3 y 5 días uno no presente ningún síntoma ni contagie a nadie. Cuando hay mucha carga viral, cuando el contagio es muy complicado, cuando tu cuerpo reacciona rápidamente al virus y lo replica rápido, puedes contagiar al día 1, pero lo más probable es que no. Entonces luego de alrededor de 3 a 5 días, uno comienza el periodo de contagio y tiene una división. El 30% de las personas no va a presentar ningún síntoma, a pesar de estar contagiando. Entonces esas personas no saben que tienen la enfermedad y no se cuidan más que cualquier otra persona. Se cuidan normal porque no tienen ni un síntoma. Y eso es muy peligroso para la enfermedad, porque esas personas que no se cuidan salen y contagian a otras. Entonces eso es lo que ya se sabe. El 55% de la población presenta síntomas moderados, luego de 3 a 5 días, está aproximadamente 5 días más presentando algunos síntomas, malestares, y se mantiene por aproximadamente en total 20, 25 días contagiando. Entonces esas personas que presentan síntomas moderados, probablemente se hacen un examen, después el examen les llega, y ellos ya saben que tuvieron coronavirus, y si ya no presentan síntomas, aún así tienen que cuidarse. Por eso es que está la noción de la cuarentena de los 14 días, porque justamente es el periodo máximo de contagio que se ha observado en las investigaciones que se han hecho. Después pasamos al grupo de síntomas severos, que esos presentan ya problemas respiratorios, no tan terribles, pero problemas respiratorios que dificultan a la persona, mucho decaimiento, fiebre alta, incapacidad de poder moverse, por ejemplo, y estas personas, al reducir su capacidad pulmonar, van a requerir hospitalización y oxigenación. Estas personas presentan síntomas muy severos y complicados hasta que son hospitalizadas y se mantienen también como contagiosas durante aproximadamente 20 días, luego de eso se recuperan. Y finalmente hay un 5% aproximadamente de las personas que presenta síntomas críticos. Y estas son las personas que si uno no las hospitaliza inmediatamente, fallecen. Y esas personas no solamente requieren oxigenación y hospitalización, sino que requieren cama de cuidados intensivos, que son camas especiales, que además requieren ventiladores, porque sus pulmones ya no son capaces de generar el suficiente oxígeno para el cuerpo, entonces necesitan un reemplazo completo de su capacidad pulmonar por medio de estos ventiladores. Y esos tratamientos son complicados porque se sabe que a pesar de que tú te hospitalices y te ventilen, igual tienes una probabilidad 50% de fallecer. Entonces, con el tratamiento adecuado podemos ver, si tenemos una hospitalización adecuada, vemos que la gente que muere es solamente la mitad del 5%. Teniendo todas las capacidades hospitalarias posibles, la gente que moriría por la pandemia es la mitad del 5%, o sea, el 2,5% de los infectados.
O sea, si bajamos el número de infectados, va a bajar ese 2,5%, por lo tanto va a bajar la cantidad de gente muerta. Si subimos esa cantidad, sube también ese 2,5%. Por eso es importante aplanar la curva, porque hay una tasa mínima de personas que van a morir igual. Aunque hayan todos los tratamientos hospitalarios de la mejor calidad, igual hay gente que fallece porque es una respuesta del cuerpo humano, hasta que tengamos la vacuna. Cuando tengamos la vacuna, vamos a poder evitar que la gente se infecte. Entonces ahí ya se acaba el problema. Pero mientras tanto, esta es nuestra mejor respuesta, es la dinámica hospitalaria. Entonces, con esa información, nosotros creamos este modelo. ¿Recuerdan el modelo SIR? Susceptible, infectado, recuperado. Nosotros hicimos una sofisticación de este modelo utilizando la lógica conocida sobre la dinámica del COVID y cómo responde el sistema hospitalario. Permiso. Entonces, en nuestro modelo tenemos susceptibles que pasan a un estado expuesto, que no contagia, pero que se va a presentar la enfermedad, y luego tenemos 4 tipos de sintomáticos, 4 tipos de infectados, los asintomáticos con síntomas leves, síntomas severos y síntomas críticos. Aquellos asintomáticos y con síntomas leves pasan directo a recuperados luego de un tiempo, pero por supuesto siguen infectando. Los síntomas severos requieren hospitalización y eventualmente pueden agravarse en el hospital y quedar hospitalizados. Los síntomas críticos van directo a hospitalización con ventilador y de acá pueden eventualmente morir o recuperarse, y los hospitalizados en cama UTI también. Tienen una probabilidad pequeña, pero no nula, de fallecer durante la hospitalización. Entonces, con este modelo, mucho más sofisticado que el modelo SIR que se creó 100 años atrás, nosotros hemos trabajado, lo tenemos computacionalmente programado en un sistema, y de hecho para los que quieran, justo hoy se libera, en un rato más, ahora justamente mi equipo está haciendo las pruebas finales, vamos a liberar una plataforma para poder probar la evolución de la pandemia en distintas comunas de Chile con este modelo. Ustedes se van a poder meter a un sitio web y van a poder ingresar a mirar el gráfico. Yo les voy a mostrar algunas pruebas que las tenemos porque esto lo venimos desarrollando desde marzo, pero esto ya se va a liberar a la población para que todos puedan utilizar esto y ajustar los parámetros que a ustedes les parezcan convenientes, que describen mejor la pandemia. Hay un tema muy importante que se ha hablado, porque la dinámica de contagios, cómo se contagian las personas de la pandemia, depende mucho de la movilidad que tenga el país o las ciudades. Entonces hay estudios sobre la movilidad de las personas. ¿Por qué? Porque si yo salgo a la calle y me muevo y voy a todas partes y me muevo normalmente, es mucho más probable que yo tenga un evento de contagio, que me cruce por ahí con alguien infectado, que me transmita esa gotita que dicen que transmite la enfermedad, y que esa gotita entre a mi piel, a mis ojos, a mi boca, en alguna parte de mi cuerpo donde pueda ingresar a mi sistema y me contagie. Entonces, la reducción de movilidad es una medida importantísima para evitar que la curva de contagios se expanda, para reducir el valor R0 que le llamábamos, que era la cantidad de personas que contagia cada persona. Si reducimos la movilidad, reducimos las probabilidades de encontrarnos con personas infectadas. En este caso, yo estoy mostrando los datos de Google, porque Google liberó los datos de variaciones de movilidad en todo el mundo. Uno puede ver las variaciones de todos los países, de todas las ciudades. Es una cosa impresionante que ellos han liberado esto, porque lo calculan con los datos de movimiento de los celulares. A partir de la posición del celular, ellos pueden detectar cuánto se mueve cada persona, después hacen grandes promedios y los comparan en el tiempo. Entonces, esta es una visión de varias comunas de Chile, de cada región en realidad, las 13 regiones de Chile, cómo 15 regiones de Chile hoy en día, cómo la movilidad se ha reducido radicalmente a partir del 27 de marzo, cuando comenzó la cuarentena en Santiago. Entonces podemos ver, estas son las comunas de Santiago, disculpen, no son las regiones de Chile, son las comunas de Santiago. Cómo se redujo la movilidad en todas las comunas de Santiago. Y podemos ver que hubo una reducción
de aproximadamente 50%, entre 45 y 50%, se redujo la movilidad. Entonces, con esta información de movilidad, nosotros podemos calcular aún mejor cuántas personas se están contagiando cada día, utilizando nuestro modelo. Entonces, esto es, quería mencionar que es cortesía del gran Iván MSC, que es un tipo que creó esta página que está acá, tiny.cc, COVID Chile, lo dejo ultra recomendado. Ahí está en la descripción de los datos que reporta el MinSal, el mejor reporte de datos que hay en Internet desde el día 1. Yo admiro mucho el trabajo de Iván porque él ha hecho todo esto por su cuenta. No tiene modelos predictivos, pero ha hecho muchas cosas interesantes de análisis de datos. Muy, muy admirable su trabajo y los recomiendo para que todos lo visiten y sigan su página porque está buenísima. Yo uso todo, me baso en eso cuando quiero saber cómo está la evolución de la pandemia, voy a ese sitio. Ya. Entonces, debido a que tenemos información sobre la movilidad de las personas, nosotros lo que hicimos para poder mejorar aún más este modelo que tenía la descripción de la dinámica hospitalaria, cómo se enferman las personas y luego la dinámica hospitalaria, lo que hicimos fue además incorporar el hecho de que las personas viven en distintos lugares y que cada lugar tiene una distinta población y que esas poblaciones, este es el caso de Santiago, y que las poblaciones se mueven de un lugar a otro. Hay una cosa que se llama población flotante. Entonces las personas no solamente están en sus comunas y se infectan, sino que van a otras comunas a infectarse y se traen la infección desde otras comunas. Entonces esta dinámica es un poco más como una conexión de lugares, interconexión, que permite que la enfermedad se difunda y se transmita de comuna a comuna en el tiempo. Si tú bloqueas la interacción de ciertas comunas, puedes bloquear también el traspaso de la pandemia de una comuna a otra. Entonces, nosotros hicimos este análisis y ahora les voy a mostrar un pequeño video. Voy a tener que cambiar la pantalla que les voy a compartir. Esto me voy a demorar un segundo en dejar de compartir esta pantalla para pasar a la otra. Necesito solo un segundito para hacer esto. Entonces dejo de compartir pantalla y ahora voy a pasar al video. Ok. Voy a pasar al video de la pandemia. Que si lo abro aquí me tiene que desplegar esta ventana. Tomás, disculpa, ¿te puedo hacer una Sí, consulta? por supuesto. ¿Y ustedes manejan datos como de porcentajes de hacinamiento en las comunas que se pueden incorporar a los modelos que ustedes manejan? Sí, justamente voy a hablar de eso al Ya, final, perfecto. porque justamente es la dirección de modelamiento que estamos trabajando ahora. O sea, como que comenzamos hace muy poco con eso. Así que ahora te voy a explicar, te voy a contar cómo se maneja eso. Entonces, en este video, ¿lo pueden ver? Respóndame alguien si puede ver el video. Sí, se ve, yo por lo menos lo veo. Ya, voy a partir desde el inicio. En este video vamos a ver las comunas de Santiago. En los puntos blancos son los centros hospitalarios. Entonces, a medida que los puntos se van poniendo, parten en 100% disponible, fíjense, en blanco quiere decir 100% disponible, y negro quiere decir 0% disponible. Las comunas se van a ir coloreando a partir del número de infectados activos que tienen en el tiempo, o sea, de 0 a 30.000 en la escala. Cuando alcanzan 30.000 infectados, están amarillas, y en los colores que están en esta escala se puede ir viendo que se van coloreando desde azul hacia amarillo, mientras que las camas disponibles por los centros hospitalarios van bajando de 100% a 0%. Y en este gráfico de acá vamos a ver cómo se van requiriendo camas en el tiempo. ¿Cuántas camas se requieren por cada 1.000 habitantes en el tiempo? Y finalmente acá, en este gráfico, vamos a ver cómo evoluciona la pandemia en el tiempo en número de infectados. Luego podemos repetir un par de veces el video para que lo puedan ver. Y acá vamos a ver el número de infectados activos promedio por comuna y el infectado total de activos, y las fechas van a ir avanzando. Entonces, podemos ver que al inicio, hasta el 10 de mayo, por ejemplo, no tenemos un problema tan grave, no tenemos mucha infección, pero ya tenemos un sistema colapsado. Esto es una predicción, quiero decirlo, esto es una predicción que se hizo en marzo.
sobre la pandemia. Estos no son los datos reales, esto fue una predicción para mostrar cómo nosotros pudimos predecir bastantes cosas de las que están pasando hoy en día. Por supuesto, este colapso sanitario en el centro de Santiago no ocurrió porque el Ministerio de Salud comenzó a incrementar el número de camas en el tiempo, y eso no está especificado en este modelo. Y por suerte, si no hubiese colapsado. Entonces podemos seguir y ya vemos que, por ejemplo, el sistema de el Barrio Alto fue el primer lugar donde la pandemia pegó fuerte. Por supuesto, ellos, como tienen mejor sistema hospitalario y todo el cuento, no les afectó tan gravemente, pero ya vemos acá el centro de Santiago que se está empezando a colorear. Y esto es una proyección solamente, no es algo, no es representativo directamente de la realidad. Entonces, así, con esto podemos simular el sistema y ver cómo se van infectando las distintas zonas y cómo pueden responder. Acá me parece un momento interesante de mirar, disculpen, un poquito más atrás, por aquí, que es más o menos donde estamos ahora. Por aquí más o menos, claro. Por aquí podría ser un poco, vemos, se proyectaba en marzo que los lugares que iban a tener más terrible la pandemia eran estos, la Vitacura, Las Condes, etc. Pero justamente eso, como les digo, no ocurrió porque ellos tuvieron un incremento de camas brutal, o sea, mucho lo que se protegió, y estamos nosotros ahora trabajando en ese tema. Pero si ustedes siguen viendo en el tiempo, se nota un poco con las fechas que vienen ahora, podemos ver el incremento radical de la zona sur de Santiago, Puente Alto, La Florida, bueno, en Santiago, y se ve que ahí después terminan de colapsar, o sea, esos son los lugares donde queda peor, Maipú, La Florida, Puente Alto, y algunas comunas más pobres, y bueno, esto sigue hasta el año 2021, donde ya se espera que la pandemia haya pasado. Esto que les mostré es una simulación, no es la realidad, es lo que se proyectaba a marzo. Nosotros ahora tenemos otras proyecciones, pero no tenemos una película armada todavía para el caso actual, pero es parte de, bueno, como les dije hace un momento, tendríamos que ser 40 personas para poder cumplir todas esas funciones que les comento. Pero voy a contar un poquito más de los modelos que tenemos ahora. Esto es interesante que ustedes puedan ver, eso sí, que el pic de camas se produce aproximadamente 200 días después del inicio de la pandemia, en este escenario. Eso quiere decir, 200 días después, son aproximadamente 30 semanas, que son aproximadamente 30 semanas son aproximadamente 7 meses. Entonces, por eso es que se ve aproximadamente para octubre, según estas simulaciones, el pic de uso de camas. Esto al parecer se ha acelerado, por lo que hemos visto. Las nuevas proyecciones que tenemos indican que el colapso máximo del sistema va a ser aproximadamente a fines de julio, con los nuevos datos, porque esto va evolucionando, va cambiando la movilidad de las personas, va cambiando el sistema hospitalario, todo va cambiando, entonces uno tiene que ir reajustando el modelo en el tiempo. Entonces voy a volver a mis otros resultados, que los tengo aquí. Ya. Entonces, con esto podemos mostrar un poco cómo se proyectan las cosas. Y ahora voy a hablar un poco de los tipos de cuarentena, para empezar a hablar sobre las medidas. Una vez que ya tenemos una proyección, que por supuesto tiene que irse refinando con el tiempo, cuando uno ya tiene una proyección, en el mismo modelo, uno puede empezar a incorporar situaciones hipotéticas, como decir, ¿qué pasaría si hacemos una cuarentena? ¿Qué pasaría si mandamos a la gente toda para la casa y le damos un bono de 500.000 pesos, cosa de que nadie salga? ¿O qué pasa si cerramos las interacciones entre la región metropolitana y la quinta región? Los modelos sirven justamente para eso, para poder uno pensar situaciones hipotéticas y mirar qué pasaría si es qué. Esa es la gracia. Y eso es lo que se supone que los científicos tenemos que hacer, ponernos en esas situaciones hipotéticas para poder informar a la opinión pública y a los tomadores de decisiones sobre qué habría que hacer. Entonces voy a hablar de los tipos de cuarentena, porque yo sé que algunos de ustedes, yo creo que la mayoría, están súper bien informados, pero quiero hablar un poco más en el ámbito técnico, porque a veces hay algunas distinciones. Entonces,
Lo primero es que es muy importante comprender que el territorio se divide en zonas y que las zonas se dividen en subzonas. Entonces, el país se divide en regiones, por ejemplo, o una región se divide en provincias y esas provincias se dividen en comunas. Entonces, cuando uno quiere hablar de una cuarentena, tiene que entenderse si la cuarentena aplica en la zona o en la subzona. Eso es una distinción fundamental para entender la noción de cuarentena. Entonces, las cuarentenas totales se aplican en la zona grande y se aplican de forma permanente por un periodo de tiempo. Eso se le llama cuarentena total. Vamos a parar, por ejemplo, toda la región metropolitana, tanto tiempo. Después existe lo que se llama cuarentena selectiva, que es lo que aplica el gobierno, que se aplica dentro de algunas subzonas de la zona solamente cuando el número de contagios pasa un cierto límite. Y después se saca esa cuarentena selectiva cuando los contagios bajan del límite. Eso es lo que se aplica en el caso del gobierno actual, es lo que han venido haciendo. Y yo voy a mostrar que eso es muy malo. Y la otra estrategia se llama cuarentena dinámica, que se aplica en una zona completa durante un intervalo de tiempo, digamos semanal o bisemanal, y luego se quita. En toda la zona, no cuarentena. Luego, en toda la zona, sí cuarentena. En toda la zona, no cuarentena. A eso se le llama cuarentena dinámica. Entonces ha habido un debate importante. Hoy en día ya ni se habla mucho de esto, pero en la época de abril, marzo, abril, nosotros planteamos, en base a nuestros modelos, que una cuarentena dinámica era mucho mejor que una cuarentena selectiva. ¿Por qué? Porque la cuarentena selectiva, esto lo voy a explicar en palabras primero y después en gráfico, porque la cuarentena selectiva quiere atajar la pandemia cuando ya se destapó. Y eso es muy complicado porque la dinámica de crecimiento es exponencial. Ya sabemos que el R0 del COVID es mayor a 2, es 2.5, 3, tiene valores muy altos. Entonces, cuando tú piensas que tus contagios pasaron cierto límite, después eso tienes que multiplicarlo por 3, que van a ser los que cada uno de los que tenían ese día tenían para contagiar. Entonces, esos de ese día van a contagiar a 3, y esos 3 a 3 cada uno. Entonces, cuando tú determinas un número límite de contagios, en realidad lo que estás determinando es un futuro de muchos más contagios. Entonces, es una muy mala idea querer parar la cadena de contagios cuando los contagios pasan un cierto límite. Es mucho mejor, que es lo que nosotros planteamos, anticiparse a que eso pase y proponer una cuarentena dinámica desde el inicio, donde las personas se guarden en sus casas unos días y vayan a sus casas a trabajar en los otros días. De esa manera no se detiene el ritmo de la economía y las personas pueden mantenerse trabajando y en sus casas resguardadas. Eso fue lo que nosotros hicimos el estudio, y no solamente lo hicimos nosotros, también lo hicieron algunos científicos en Inglaterra, el reporte Ferguson, que por ahí pueden haber escuchado, que fue muy famoso en marzo, y también algunos científicos de Israel, que fueron los que finalmente, ellos sí convencieron a su país, y allá lo aplicaron y les funcionó. Entonces, en nuestro caso, nosotros lo planteamos, y yo lo digo abiertamente a posteriori, no nos pescaron para nada. Prefirieron estas cuarentenas selectivas que venían de otros modelos, de otras personas, y bueno, así es la política. Ellos quisieron extender el periodo de actividad económica, no de hacerlo decrecer en nada y después querer cortarlo de raíz, y fue una malísima idea, porque no se ataja el gol. O sea, si tú crees que los contagios tienen, no sé, 1000 contagios, no son 1000 contagios, son 1000 multiplicado por 3 y por otros 3 y por otros 3, por la misma dinámica, por el R0. Y eso es algo que se sabe desde hace 100 años. Entonces, para nosotros como científicos es una cosa bastante absurda, pero bueno, tenemos un Ministerio de Ciencia desde hace poco y esta es la primera experiencia que seguramente va a dejar una lección de que los científicos sí tienen cosas que aportar en este tipo de casos. Así que acá podemos ver el análisis. Lo que podemos observar es que cuando uno tiene una cuarentena selectiva, o no tiene cuarentena, cuando no tiene cuarentena en realidad, el número de contagiados total se ve de esta forma. De hecho, se contagian muy rápido, se obtiene muy rápido el pic de contagios, mucho más rápido que si hay cuarentena, pero se contagia mucha más gente. Entonces uno acelera el proceso de contagios, pero aumentando la cantidad de contagios. Entonces,
Después nosotros lo que estudiamos, que fue un resultado bien interesante, que bueno, lo descubrieron otras personas también, es que si tú haces cuarentena total desde el inicio, tienes una curva de contagio que es más o menos así. Entonces mucha gente, no tanta gente se va a contagiar, pero es cuarentena total, es súper terrible porque tenés que encerrar a la gente por mucho tiempo. Mientras que si tú ocupas una cuarentena dinámica de 7 días, quiere decir 7 días en la casa, 7 días trabajando, 7 días en la casa, 7 días trabajando, la curva de contagio es igual a que si lo estuvieras todo el tiempo en la casa. Y esto tiene que ver con la dinámica de contagio del COVID, porque el periodo de incubación es de 3 a 5 días y el periodo de contagio es de 14 días. Entonces, si tú mantienes a las personas 7 y 7, mantienes justo para que las personas se alcancen a recuperar y no contagien tanto. Y con 14 días, de hecho, es aún mejor. 14 es el número mágico en el COVID, y cuando uno tiene cuarentenas dinámicas de 14 días, obtiene aún mejores resultados. Después nosotros hicimos un análisis aún más profundo, reduciendo más fuertemente la movilidad en los periodos de cuando se guarda la gente en la casa. Entonces, si uno tiene sin ningún control de comportamiento, o sea, te vas a tu casa y después cuando tienes libertad, digamos, de movimiento, te mueves normal, sin ninguna restricción, vemos que el contagio es tal cual como el que veíamos acá en la curva roja acá, pasa a ser esta curva azul. Pero si tú, durante tu periodo de libertad, además tienes medidas de control de conducta, o sea, puedes como evitar, por ejemplo, ir a lugares que haya mucha gente, o bajar tu movilidad un poco, se reduce aún más drásticamente el efecto de la pandemia. Y si tú reduces mucho, mucho tu movilidad, que esto es como un encierro, digamos, completo, ahí ya prácticamente no hay pandemia, pero también es muy largo el proceso, o sea, estamos hablando de más de un año. Aquí tenemos estimados 250 días, que son, porque hay primera onda, segunda onda, no sé si lo han escuchado por ahí. Entonces, es bastante complicado el problema. Para que ustedes sepan, no hay una solución simple. Lo que hay son medidas de mitigación. Entonces, lo importante acá, el mensaje que yo quiero dejar, es que hay que tratar de pensar a nivel regional, cuarentenar regionalmente y dinámicamente, y no subzonalmente, como se ha hecho, selectivamente, y dejar que la pandemia se te destape en todos los lugares e ir poniéndole la tapa a la olla cuando ya esté hirviendo. Eso es lo que ha hecho el gobierno, y bueno, ustedes ya todos lo sabemos, no ha servido de nada. Más encima que se supo que estaban mintiendo con los datos, que nuestros modelos también lo predecían, no nos cuadraban los números, nos faltaban muertos en nuestro modelo, y chuta, después se supo que efectivamente lo estaban ocultando, bastante terrible. Ahora les voy a mostrar, bueno, esto lo voy a saltar porque es una repetición de lo mismo, solamente que mirando los pics de infectados y según sincronía. Para más detalles, cualquiera de ustedes me puede contactar a mi correo electrónico si quieren saber más. Nosotros tenemos reuniones de esto todo el tiempo, un día si quieren se pueden sumar a nuestras reuniones, incluso les podemos contar lo que estamos haciendo, así que yo siempre feliz de responder preguntas o de participar con ustedes de alguna otra manera. Y acá venimos al modelo del ajuste, al ajuste del modelo con camas. Acá lo que pueden ver en los puntitos naranjos, en este gráfico, son las camas disponibles declaradas por la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Este es un reporte que nos mandan a nosotros y que ahora se va a abrir para todo el resto de la gente. Nosotros lo teníamos como exclusivo para nosotros, que es el número de camas de ventiladores disponibles. ¿Cuántos ventiladores están disponibles para atención? Esto, como ustedes pueden ver, ha ido creciendo en el tiempo. La línea verde es una aproximación de esos puntos naranjos. Entonces, este valor ha ido creciendo en el tiempo, pero lamentablemente sabemos que el límite de ventiladores en la región metropolitana es de aproximadamente 1.500. Y no es 1.500 porque no hayan más ventiladores. Hay más ventiladores. Lo que no hay es personal que los atienda. Y tú no puedes capacitar personal así de un día para otro. Entonces nuestra capacidad de ventiladores tiene un límite. Aunque traigan 50.000 ventiladores más de China, esos ventiladores van a quedar tirados ahí porque los tiene que operar un experto. Y el número de expertos es limitado. Entonces habría que traerse los ventiladores con chinos que los sepan operar. Y eso es bastante caro y difícil que pase, porque también cada país tiene sus normas de salud,
Y no es llegar y poner personas a operar sistemas y equipos, y además está el tema de espacio, que tampoco hay espacio suficiente para poner tantos ventiladores. Los hospitales tienen una superficie limitada. Y además que es bastante terrible pensar en que te tengan ahí ventilado en un pasillo. O sea, es bastante crítico todo el tema cuando uno lo mira en esa lógica. Y en la curva azul, entonces los naranjos son la cantidad de ventiladores y los azules son la cantidad de camas que se han ido ocupando. Nosotros hicimos estas proyecciones aproximadamente, empezamos con estas proyecciones aproximadamente el 20 del 5 por acá, y hemos venido prediciendo lo mismo. Nuestras predicciones varían según la movilidad de la gente. Si la reducción de la movilidad es solamente un 30%, o sea, se mantiene el 0,7 de movilidad, nosotros predecíamos el colapso de las camas hospitalarias para el 12 del 0,6. Que es algo que ya está pasando. El problema es que el colapso hospitalario es algo como que no se sabe realmente, porque hay algunos hospitales que colapsan, otros que no, pero ya no sé si ustedes están enterados que hay muchas personas que están falleciendo en sus casas. Se está volviendo un problema grave, porque si bien puede que todavía queden camas, de todas maneras la gente ya no se va a ir a exponer, porque saben que hay pocas, y te toca esperar un montón. Bueno, ya hay muchas noticias. Entonces, el sistema hospitalario ya está prácticamente en un colapso en la región metropolitana. Y se proyecta, según las reducciones distintas de movilidad, afortunadamente nosotros en la región metropolitana tenemos más o menos una baja de movilidad, como les decía, del 55%, lo que nos pone aproximadamente en esta región. O sea, en este momento estamos al borde o ya alcanzando el colapso hospitalario. Y el problema es que cuando el sistema hospitalario colapsa, las personas no se pueden tratar, por lo tanto, todas las personas con síntomas críticos y síntomas severos que no reciben hospitalización fallecen por causa natural de COVID. Si justamente la ventilación y el oxígeno es una manera de mantenerte vivo porque tu cuerpo no te está pudiendo mantener. Entonces, cuando ya no hay hospitalización, todas esas personas que no pueden acceder al hospital van a tener que fallecer, y es súper terrible. Y eso es algo que a nosotros nos moviliza cada día para trabajar, porque es muy complicado el asunto. Entonces, acá podemos ver el tema de exceso de muerte, que era lo que venía prediciendo, el Ministerio de Salud venía declarando un número de muertos, que era este, que está acá, los números azules, los puntitos azules, y de repente se destapó la olla. No sé si ustedes supieron que Alejandra Matus declaró con unos números del registro civil que habían fallecidos que estaban totalmente fuera de cualquier escala normal de los muertos anuales, y eso finalmente destapó que el Ministerio de Salud declarara que había una cantidad de aproximadamente 1.000 muertos que no se habían declarado. Y acá nosotros tenemos nuestras predicciones, nuestras curvas de cantidad de muertos según la movilidad. Entonces, si ustedes se fijan, la curva que mejor ajusta los datos por acá es la de movilidad 0,65. Y aquí la curva que mejor ajusta los datos de muertos también es la de 0,65. ¿Eso qué significa? Que nuestro modelo está ajustando bien tanto los datos de muertos como los datos de hospitalizados. Y también les podría mostrar, si tienen interés les puedo mostrar, también ajusta bien los datos de infectados. Entonces el modelo te presenta una representación fidedigna de la realidad de todas las etapas de la dinámica, tanto en la infección, en los números de infectados de cada tipo, en los números de personas que se hospitalizan, en los números de personas que se recuperan y en los números de personas que fallecen. Entonces, si el modelo logra describir bien todas esas variables, eso quiere decir que el modelo es correcto y está prediciendo la situación de lo que pasa. Entonces, si tú le preguntas al modelo qué va a pasar en 2 semanas más, te va a dar una respuesta que probablemente se acerca bastante a lo que va a pasar. Y esa es la gracia, que los modelos son predictivos, permiten predecir la realidad. No son solamente análisis estadísticos de los datos que te permiten saber qué es lo que tenemos ahora, sino que te permiten mirar hacia el futuro y ponerte en escenarios hipotéticos de cambios, aumentos de camas, reducciones de movilidad, más toma de PCR, incorporar residencias sanitarias, etc. Y uno puede poner todos esos escenarios y ver cómo responde el modelo para saber cómo aplanar la curva. Y eso es lo que nosotros le venimos proponiendo a los ministerios y bueno, sin ser muy escuchados, lamentablemente. Pero esperemos, como les decía, que la historia de la ciencia en Chile evolucione y permita que esto sí ocurra en el futuro.
Algunos otros resultados, podemos ver los picos de infectados, como les decía, para finales de julio. Nosotros estamos con los ajustes actuales. Recuerden que el video que les mostré era una proyección de marzo. Con nuevos datos hemos ido mejorando nuestros ajustes del modelo. Y en base a nuestros ajustes, hoy en día podemos ver que el pic de infectados va a ocurrir a fines de julio. Esto siempre tiene un rango de incerteza, puede ser una semana, 2 semanas más o menos, pero ya se proyecta con bastante certeza porque nuestros modelos están siendo muy precisos en todas las variables. Entonces es muy probable que, y siguen siendo precisos, salen los nuevos datos y son como lo que nosotros esperábamos. De hecho, les voy a mostrar, a ver, perdón, sí, les voy a mostrar en la proyección de letalidad. La letalidad es la cantidad de muertos, la proporción de muertos versus infectados. O sea, recuerden ustedes, yo les decía en un inicio que el 5% de las personas son infectados críticos que requieren ventilación y de esos la mitad se moriría. Por lo tanto, el 2,5% de los infectados irremediablemente, con nuestras capacidades médicas de hoy en día, van a fallecer. Y el máximo era todos los infectados severos y todos los infectados críticos, que sumaban un 15%. Entonces, la letalidad de la enfermedad, que quiere decir cuántas personas fallecen de aquellas que se infectan, tiene un valor mínimo de 2,5% y tiene un valor máximo de un 15%. Entonces, uno puede mirar, ya sabe, eso es matemática, uno sabe que es entre un 15 y un 2,5%. Entonces, la idea es ahora estimar cuánta letalidad se va a obtener en el caso nuestro, según las distintas movilidades. Y acá podemos ver que nuestra letalidad, según nuestros análisis, va a andar entre el 11 y el 6%. Y todo eso va a depender de cuánto nos cuidemos, de cuánto nos podamos guardar en la casa y de las medidas que haga el gobierno para facilitar que no tengan que salir las personas a la calle a trabajar o a ganarse la vida o a hacer cualquier trámite. Entonces, aquí es donde uno ve cómo las políticas públicas pueden influir en tasas de mortalidades que son, estos son miles de muertos. Si uno va de aquí a acá son muchos miles de muertos y de aquí a acá son muchos miles más. Entonces, es una cosa terrible poder ver estos números. Yo se los comparto personalmente. Para mí es muy duro tener que todos los días lidiar con estos números y saber que las medidas no se están tomando. Entonces, por eso lo más que les puedo decir a ustedes, a las 20 y tantas personas que hay acá presentes, es que esparzan esta información, que es realmente, uno piensa, no, a mí no me va a pasar nada, o yo, ¿qué voy a contagiar? No, tú vas a contagiar a 3, a 2,5 o a 3 personas, y esas 3 van a contagiar a otras 3. Así funciona esta cuestión. Entonces, esa es como la conciencia que a veces pienso que los canales de televisión podrían quizás dar más pantalla. Bueno, y esto último que estoy mostrando acá es un estudio que hicimos nosotros para estudiar la relación entre la movilidad y el número de camas. Estos son análisis cualitativos, no son tan precisos, todavía requieren más refinamiento, estamos trabajando en eso, pero acá uno puede ver el color azul, quiere decir que la pandemia no hace daño, y el color amarillo, más blanco, quiere decir que la pandemia te hace mucho daño, que es más o menos, digamos que el azul es como el 2,5% de letalidad y el blanco es el 15% de letalidad. Entonces nosotros miramos, de acuerdo a la capacidad hospitalaria de un país versus la movilidad que tiene su pueblo, podemos calcular el impacto de la pandemia y podemos posicionar a los distintos países. Claramente los países europeos y Japón, países muy desarrollados, tienen una capacidad hospitalaria muy buena. Entonces tienen tantas, y el barrio alto también es lo mismo. De hecho, podríamos poner acá Vitacura, por ejemplo. Está en la misma realidad que Alemania, Japón, incluso mejor. Entonces, y de hecho ese es el estudio que estamos haciendo ahora, dividiendo a Chile y poniendo las regiones, las partes de Chile en este gráfico, para identificar qué zonas de Chile están más expuestas. Entonces, podemos ver que los países que tienen mejor sistema hospitalario no requieren de una baja de movilidad muy grave, muy tremenda, para poder salirse de la zona de riesgo de la pandemia. En Estados Unidos tienen muchas camas, pero también son muchas personas y no han podido reducir la movilidad. Entonces se observa que Estados Unidos está en un estado intermedio. Y los países pobres, Chile, Ecuador, Colombia, el África, bueno, ustedes conocen todos los países que tenemos una realidad más pobre, independiente de que macroeconómicamente tengamos buenos indicadores, somos países pobres, con pobreza intelectual,
desigualdad económica y ignorancia, que es la peor de todas, tenemos un sistema de salud paupérrimo y no somos tan obedientes como debiéramos con respecto a la baja de movilidad. Entonces, en estos países que hay poca capacidad hospitalaria, que es poco el valor de acá, necesitamos irnos muy hacia la izquierda en la movilidad, reducir mucho nuestra movilidad para que la mortalidad, la letalidad en este caso, no se incremente tanto. Y por eso nosotros predecimos que el caso de Ecuador y el de Chile están en situaciones bastante similares, a pesar de que Chile tiene mejor sistema de cama, pero también es un país que tiene más personas, que tiene una situación de mayor densidad y que tiene poca reducción de movilidad. En Ecuador, cuando las personas estaban muriéndose en las calles, la gente se guardó de verdad, bastante. En Chile todavía no llegamos a eso. Yo sé que nuestra movilidad va a bajar en el tiempo, pero lamentablemente va a bajar porque nos va a pegar en la cara la muerte de los demás. Y eso es algo muy terrible. Yo lo digo acá, estamos en un espacio más o menos de confianza, pero por eso digo, los países más pobres, al tener menos capacidad hospitalaria, deben mantener a su población en casa para poder mantener óptima operación el sistema de salud. De eso se trata este juego, mantener en óptima operación el sistema de salud para que todos aquellos que tengan síntomas graves y críticos puedan acceder a un ventilador o a una cama UCI. Cuando ese colapso se alcanza, ahí las muertes se disparan terriblemente y ya lo estamos viviendo en Chile. Después hay un colapso que es el de la funeraria, porque después ya no hay capacidad para enterrar a las personas. Las personas se quedan dispuestas en su último responso, sin funeral, que es algo también socialmente terrible para nosotros. Entonces yo, para terminar, respondo a la primera pregunta que tenía en un inicio: ¿qué podemos hacer nosotros como científicos ante todos estos problemas? Yo creo que la única respuesta es seguir trabajando y apoyar a las personas más jóvenes. Por eso estamos haciendo esta charla acá para los escolares del Liceo de Aplicación, que son las futuras generaciones que tienen que estar conscientes, o sea, disculpen ahí el error, que de lo que les espera y llegar a estar preparados. Tienen que estar preparados para el futuro. A todos los que son alumnos aquí escolares o a los que forman gente, les pido que se encarguen de concientizar a las personas más jóvenes, a los niños, porque ellos son los que van a tener que implementar medidas mañana y los que se van a parar, como dijo Newton, sobre los hombros de nosotros para poder visualizar más allá. Así que con eso quería terminar, mandarle un saludo de agradecimiento al profesor Eric Medel, que fue quien me convocó para hacer esta charla, y al Departamento de Física del Liceo de Aplicación por haberme invitado. Muy feliz de que sigamos con nuestro convenio de charlas y de apoyo a los escolares para justamente lo que les venía explicando ahora último. Así que con eso pasamos a las preguntas. Tenemos una primera pregunta ya sobre el hacinamiento y quisiera pedirles que las pongan o que vayan pidiendo la palabra, o las podemos ver en el chat. No sé si no me he preocupado de mirar el chat en este momento. Así que ahora voy a detener la presentación y pasar a la parte donde conversamos más humanamente. Ok. ¿Alguien tiene pregunta? ¿Quiera darla en el chat o hablar? ¿No? Bueno. Entonces paso a responder la pregunta de Ingrid. Ingrid me parece que fue quien preguntó sobre el hacinamiento. Sí, fui yo. Ya, sí reconocí tu voz. Ya, denle nomás con las preguntas por el chat, yo las voy a responder todas. Para responder la primera pregunta voy a ir a la pizarra para explicar la pregunta de Ingrid y expresar cómo podemos trabajar ese problema. Ella nos habló del hacinamiento. Entonces, cuando nosotros tenemos un lugar, un país o un terreno, una zona, como yo les decía, que se divide en subzonas, ¿se acuerdan? Que todo esto siempre se trata de una zona que se divide en subzonas. Entonces vamos a poner, estrellitas van a ser las personas, ¿ya? En esta zona tenemos una cantidad de personas. En esta otra zona tenemos quizás una alta densidad de personas en un lugar y poquitas personas en otra zona. En esta zona vamos a tener una distribución así y así, etcétera, etcétera. Entonces, se le llama hacinamiento a estas zonas donde se observa una gran cantidad de personas en un espacio muy pequeño. Eso se entiende por hacinamiento. ¿Y qué pasa? En una zona de alto hacinamiento, el R0, que era el valor que nosotros hablábamos de cuántas personas contagia cada persona,
se amplifica aún más. ¿Por qué? Porque el número de interacciones que uno puede tener disponibles es muy alto. Si yo estoy en una pieza, por eso se cerraron los colegios, de hecho, porque en las salas de clase tú tienes 40 personas que están todas juntas, unas con otras, hablando, tirando estas partículas que contagian a los otros. Entonces, si se contagia uno, se contagian todos. Entonces, uno puede describir con una curva, así, más o menos, pensándolo así, el valor de R0 versus un índice de hacinamiento, que podría ser densidad por metro cuadrado, ahí se puede decir alguna suerte. Sabemos que el COVID en condiciones normales, digamos que esta es una condición normal de interacción social normal, sin hacinamiento, tenemos que el COVID es más o menos 3, se sabe más o menos. Si tú subes el hacinamiento, el valor de R0 va a ir subiendo. Y se sabe que incluso llega hasta valores como 20, como lo que pasó en este crucero, donde se enfermaron todos, porque estaban todos juntos. Entonces, justamente de esa manera, Ingrid, se puede modificar el modelo en situaciones de hacinamiento. Tú determinas zonas, pero para eso hay que rezonificar el modelo y poder identificar las zonas que tienen alto hacinamiento, y en esas zonas de alto hacinamiento tú cambias el parámetro de contagio que está en la ecuación, que es un parámetro que es equivalente al R0, que juegan las de R0, y ese parámetro tú lo cambias en esa zona. Y se puede ocupar la encuesta CACEN. Justamente estamos empezando desde hace algunos días a trabajar con los datos de hacinamiento para extender nuestro modelo, de manera que no solamente uno piensa en una comuna, sino que uno piensa en una comuna con zonas de distinto tipo de densidad. Por ejemplo, acá pueden haber pocas personas y acá pueden haber muchas personas. O comunas donde hay más hacinamiento que en otras. Entonces, con eso se responde la pregunta. No sé si queda alguna otra duda, Ingrid, con respecto a eso. Sí, me queda claro, pero solamente me queda una duda respecto entonces al número que normalmente se entrega, uno lo ve en la tele, sobre contagios por millón de habitantes. ¿Tendrá sentido entonces, viendo esta distinta distribución de la población, hacer comparación entre países? Por ejemplo, lo que se habla ahora, que Chile tiene mayor número de contagios que Italia incluso, pero ¿tendrá sentido hacer comparaciones por millón de habitantes sabiendo que la realidad de concentración de la población es distinta? La verdad es que yo digo que en un término genérico vale la pena decirlo, pero justamente, como te digo, estamos comenzando a expresar esto, que no es lo mismo la cantidad de contagios en Chile que la cantidad de contagios en Italia. Porque como tú dices, cuando hay una concentración de personas, tú puedes tener esos 200, es aún peor en el fondo. Porque si tienes que hay una zona donde hay muy poca hacinamiento y hay otra zona donde hay mucho hacinamiento, es una misma población, pero donde tú sabes que solo una parte es la que está teniendo todos los contagios. Entonces, yo creo que sí sigue haciendo sentido hacer cálculos estimativos a nivel promedio, globales, permite hacerlo, pero debieran corregirse por el tamaño de la población total. Primero, porque en Chile nosotros tenemos una población total muchísimo menor que la de Italia y aún así tenemos más contagios, entonces hay que cambiarlo por ver su población total. Y segundo, hay que segmentar el análisis por los distintos grupos, digamos, geográficos o sociogeográficos, que serían, por ejemplo, en Lombardía, que fue la zona donde más se infectó en Italia. Lombardía está al norte de Italia, que es como el Vitacura de Italia. O sea, Italia es distinto a Chile en ese sentido. Ellos tienen la concentración de riqueza un poco más distribuida, un poco más macro geográficamente. Nosotros tenemos la concentración de riqueza en zonas, o sea, cada zona hay pobreza y hay riqueza. Eso también pasa en Italia, pero hay una tendencia hacia el norte de tener más riqueza. Y eso pasa en toda Europa, que la tendencia de la riqueza es más hacia el norte, con algunas salvedades que estarían dadas como por la interacción con Suiza, o sea, como el sur de Alemania. Entonces, tenemos que en Lombardía, que era la zona donde más se infectaron en Italia, es justamente la zona más rica y es la zona que tiene más, mejor sistema hospitalario prácticamente de toda Europa. Entonces, como bien dices, Ingrid, el análisis de contagio por millón de habitantes es un indicativo demasiado básico. Sirve para darse una idea básica, pero se puede profundizar mucho más con densidades poblacionales o cantidad total de población o capacidad hospitalaria. Bueno, todas estas cosas que estamos hablando. Así que muy interesante tus comentarios, Ingrid. Podríamos seguirlo discutiendo más adelante. Gracias, Tomás.
Entonces voy al chat a continuar con las preguntas. La pregunta del profesor Eric. Hasta el margen de error del modelo, en este momento, el error más... hubo una slide donde lo presenté sin, que probablemente no lo mencioné con el suficiente hincapié, pero voy a volver a esa imagen. Se ve el gráfico, ¿no? ¿Logran ver el gráfico? Este que estoy marcando acá, como con un punterito láser. ¿O no? No, Tomás, está la pantalla en blanco donde estaba mostrando antes lo del hacinamiento. Ah, porque estaba con la... Ya, perdón. Sí, pues estaba compartiendo la pizarra, se me pasó. Voy a volver al PowerPoint. Acá están los errores, profesor. Acá están los errores del modelo, que tenemos errores de aproximadamente entre un 5 y un 8% en nuestras proyecciones. Y estos errores en realidad nunca pueden ser menores al 3%, porque los datos son siempre irregulares. Entonces, si tú quieres tener un ajuste, supongamos que esta es la curva, a esto es para los que entienden de ajustes nomás, y yo tengo que le achunto a los puntos acá, si le achunto a todos los puntos, tengo un error 0, pero nunca los puntos vienen de esta manera, siempre vienen saltaditos por los lados. Entonces uno estima que más o menos la regularidad de la curva no permite ajustes de mejor que un error de 3%. Y nuestros ajustes dan entre 5 y 8%. O sea, el error efectivo del modelo es aproximadamente un 5%. O sea, le estamos achuntando 95% bien a los datos. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestros ajustes porque fue impresionante ver cómo a medida que los datos del ministerio se iban develando, nuestros modelos iban dando mejores resultados. Por eso que quería hacer hincapié en eso. ¿Te queda respondido? Ya, bueno, seguimos. Si queda alguna otra pregunta sobre respecto al error, lo respondo después. Muy buena pregunta de Lucia Berolati. Pregunta, ¿se puede a esta altura de la pandemia cambiar el modo de cuarentena a una dinámica? La respuesta es no. No se puede en este momento. Lamentablemente, voy a hacer una pizarra de nuevo para poder explicar la respuesta. Voy a borrar todos estos dibujos para poder hacer la respuesta. Y Emiliano, aquí estoy en la pizarra y supongo que lo ven. Ya. Entonces, resulta que, como habíamos visto, la cuarentena dinámica requiere de activarse cuando está recién empezando la pandemia y tenía un comportamiento que era así, versus una falta de cuarentena que viene igual y esta se dispara y después tenemos algo así. ¿No es cierto? Nosotros en este momento estamos por acá, más o menos. Entonces, si nosotros queremos iniciar una cuarentena dinámica ahora, lo que pasaría sería esto. Igual bajaría un poco el contagio, o algo como esto, o eventualmente quizás algo un poquito peor como esto. Algo así nos pasaría. Entonces, en realidad, la reducción de la pandemia en este momento una cuarentena dinámica no daría esa respuesta. Entonces, lo analizamos, de hecho. ¿Cuál es la respuesta? Estamos hablando de región metropolitana. Primero estoy hablando de región metropolitana y después voy a hablar del resto de las regiones. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta en este momento, la única que nos queda, es la cuarentena total, que es lo que estamos teniendo prácticamente en este momento, pero respetada, o sea, bajar la movilidad a aproximadamente un 40%, y eso solamente se va a lograr con subsidios del Estado para todas las personas que están empezando a atinar y a sacar bonos. O sea, con eso se puede bajar suficientemente la movilidad de la gente para que nadie tenga que salir a buscarse la vida o hacer cosas, y con un alto control policial y todo el cuento. Entonces lo que pasaría en ese caso es que tú lo que logras acá sería reducir un poco, y después cuando bajas a un umbral crítico, que es más o menos por acá, que eso son detalles numéricos que los podemos conversar más en detalle, que de hecho nosotros estimábamos que eran 60 días de cuarentena dura al 15 de mayo, desde el 15 de mayo nosotros estimamos 60 días de cuarentena dura en ese momento.
para poder bajar el nivel de contagio y poder agarrar una cuarentena dinámica que se mantendría por bastante tiempo, pero permitiría que el sistema hospitalario nunca colapsara. Entonces la región metropolitana ya es tarde para una cuarentena dinámica, y de hecho es tarde desde hace harto tiempo. Lo que se requiere es prácticamente, como le hablaban, una hibernación, o sea, se requiere que todo el mundo se guarde, no hibernación es demasiado, pero algo como lo que se está tratando de implementar ahora, que no se está respetando, porque yo salgo aquí a la calle, yo vivo en el centro de Santiago, está lleno de gente, andan muchos autos, la gente no está respetando y no hay suficiente control. Entonces, lamentablemente no se está respetando. Si se respetara, se podría bajar el nivel hasta una cuarentena dinámica. La cuarentena dinámica es preventiva, no mitiga, previene. Entonces, esa es la respuesta, pero tenemos la esperanza en las regiones donde todavía la pandemia no se desata tan terriblemente, o donde se ha logrado controlar, como en la Araucanía o en Magallanes. Lo que conviene hacer es una cuarentena dinámica, porque los brotes de la pandemia van a seguir. Entonces, si tú bajas la movilidad una semana, la subes otras, o 2 semanas, 14 y 14 días, bajas la movilidad, subes la movilidad, vas a tener una reducción de tu productividad económica, por supuesto que la vas a tener, pero vas a tener la certeza de que la pandemia nunca se va a explotar, nunca va a estallar. Entonces, esa es la respuesta. En Santiago no tenemos remedio más que guardarnos al máximo en nuestras casas, los que podamos, y en las regiones debieran empezarse a aplicar las cuarentenas dinámicas. Eso es mi recomendación. Ya. Si queda alguna otra pregunta, continuamos. Excelente pregunta en todo caso, porque también es uno de los temas que estamos estudiando nosotros en nuestros artículos. Ya. Si hoy el Estado declara una cantidad contagiada al orden de los 250.000, y esto es un subconjunto, ¿cuál sería a la fecha el verdadero número de contagiados? Ya, mira, en este momento hubo una charla en paralelo a mi charla, que la dio el profesor Ricardo Baeza Yates, que es el experto, que es un colega con el que hemos trabajado también en algunos temas. Él lleva el conteo exacto de la cantidad de personas que debieran estar contagiadas, ¿ya? Yo me quedé con las últimas estimaciones que él hizo, porque yo no le hago seguimiento a ese cálculo, pero se puede predecir el número, y él estima que son aproximadamente 5 veces la cantidad de contagiados que se declaran en el MinSal, es aproximadamente un 20% del total de los que hay infectados. Entonces, si tú tomas esa cantidad y la multiplicas por 5, vendría siendo la estimación de infectados reales. El análisis que hay que hacer no es muy trivial. Yo también, si te interesa, lo podemos ver más en detalle, te puedo dar la referencia donde lo planteo por primera vez, y tengo claro que él lleva una planilla donde todos los días va ajustando estos cálculos, porque depende de varias cosas. No es tan sencillo como uno quisiera. Pero tengo certeza, y lo puedo decir con tranquilidad, que entre 3 y 5 veces el número de infectados es una buena estimación del número total. O sea, estamos hablando de alrededor de 1 millón de personas. Ok. Sigamos con las preguntas. Gracias por la charla, me tengo que ir. Tengo algunas preguntas, ya. Emiliano. Iván González, ¿qué datos se necesitan y cómo se calcula el R0? Si eres Iván MSC, por favor, dame una señal. Iván. Ya, conversémoslo. Mañana te voy a citar a una reunión que tengo mañana sobre el tema. ¿Ya? Si puedes, mañana a las 3:30 de la tarde. Si no, podemos hablarlo en privado y te explico, porque el cálculo no es tan trivial, pero se puede hacer con los datos que tienes. Muchas gracias, Iván. Oye, un aplauso para tu trabajo, realmente impresionante. Dale. Si no, nos coordinamos. Coordínate, nos coordinamos. Vale. Y de Lula Quirós. O sea, la tasa de letalidad es mucho más baja de lo que se piensa. Claro, la tasa de letalidad es más baja de lo que se piensa, pero también hay subestimaciones de los muertos declarados, y justamente esa es una de las maneras, muy bien pensado, esa es una de las maneras en las que se estima el número de muertos sobre el número de infectados. O sea, perdón, claro, el número de muertos sobre el número de infectados, que es la letalidad, tiene valores más bajos, pero es por subestimaciones de varios tipos. Porque también de los infectados que tú tienes,
ese millón y tanto de infectados que hay. De hecho, voy a hacer un pequeño análisis, porque creo que lo amerita. De hecho, nosotros en nuestro artículo creamos un indicador nuevo que no es la letalidad, justamente porque pensamos que la letalidad es mentiroso, como indicador. Lo que explica Lula, se lo voy a explicar a los demás para que quede claro, es que la letalidad se entiende como el número de infectados dividido por el número de muertos dividido por número de infectados. Disculpen. Número de muertos dividido por número de infectados. Entonces, si yo tengo una cantidad, voy a hacer un ejemplo numérico para que quede claro lo que Lula expresa. Si yo tengo un número de muertos igual a 100, por ejemplo, y declaro un número de infectados igual a 10.000, o a 1.000, mejor, esto es igual a un 10%, ¿no es cierto? 100 sobre 1.000 es el 10%. Entonces la letalidad en este caso sería el 10%. Ahora, si yo estoy declarando menos infectados de la cantidad real de infectados que hay, y supongamos que el número real de infectados, los mismos muertos, supongamos que tengo los mismos 100 o que tengo 150 muertos, porque hay algunos que no declaré, supongamos que no se declararon, pero la cantidad de infectados es mucho mayor, son 5 veces más, tenemos 5.000, o ya pongámosle 4,5 veces más para que sea más fácil hacer el cálculo, tenemos que esto es igual a un 3,3%. Entonces es un 10% dividido en 3. Entonces un 3,3 aproximado por ciento. Entonces lo que Lula dice es, si el número de infectados conocido es menor que el número de infectados real, entonces la letalidad es mucho menor de lo que nosotros creemos, porque hay mucha más gente infectada que no se está muriendo. Sabemos que hay muertos que no se han declarado y que se están corrigiendo, pero imposible que vayan a compensar la cantidad de infectados que no se están declarando, que son mucho mayor. Entonces, por eso uno tiende a pensar que la letalidad es baja y que eso es bueno para el país. Pero el problema es que la letalidad es un indicador muy mentiroso, porque la letalidad, cuando tú cuentas los números de infectados, cuando cuentas el número de infectados, estás igualmente contando los infectados asintomáticos, los infectados con síntomas leves, los infectados con síntomas severos y los infectados con síntomas graves. Y solamente de este conjunto que vemos acá, solamente este conjunto es el que muere, el que tiene potencialidad de morir. Y de este conjunto, el que tiene mayor potencialidad de morir justamente es el de acá. Entonces, cuando uno quiere mirar la letalidad y te da muy baja, dices, ah, sí, es baja la letalidad, estamos bien. No, no estamos tan bien, porque lo que pasa es que hay muchos infectados asintomáticos, y de hecho, las estimaciones del Baeza Yates, de la persona que yo les digo, son justamente mayoritariamente de asintomáticos. O sea, ese número mayor de personas que nadie sabe si están infectados o no, que él estima, tienen que ver con la cantidad de personas que no presentan síntomas, que están infectando pero que no van a morir. Entonces, el indicador que realmente vale, que es el indicador que nosotros creamos, que es el SHFR, que en inglés quiere decir should be hospitalized fatality rate, que eso quiere decir los muertos que debieran ser hospitalizados. Estos muertos que debieran ser hospitalizados solamente son los infectados con síntomas severos, más los infectados con síntomas críticos, y todo eso dividido, los muertos dividido por esto. Número de muertos dividido por eso. Esa es la tasa que te habla realmente
del impacto de la pandemia, porque te dice la cantidad de personas que debieran pasar por un proceso de hospitalización que se mueren. Y este valor nosotros sabemos que va entre aproximadamente, son otras, no quiero expresar el tema de los números, tenemos todo el análisis hecho y tenemos un artículo, por si lo quiere leer Lula, publicado en internet. Entonces ese es el problema, la falacia, digamos, de la letalidad, que tú puedes reducir la letalidad incrementando el número de infectados que no tienen ningún problema, que no tienen que pasar por dinámica hospitalaria y que se van a recuperar solos. Entonces tú puedes jugar con esos números bastante, y eso es lo que ha hecho de hecho Mañalich, con los ajustes de numeritos que han venido haciendo durante todo este tiempo, han hecho arreglos en los datos para poder mantener baja la letalidad. Han agrandado los números de infectados y han bajado los números de muertos. Súper bueno, pero en realidad no es un buen indicador de la gravedad de la pandemia. Si la verdadera gravedad de la pandemia es el número de muertos total, y punto. Y mejor aún, si queréis compararlo contra el sistema hospitalario, lo miras en virtud también de los que debieran ser hospitalizados, que son los síntomas críticos y síntomas graves. Entonces ya, esa sería la respuesta. Pasamos a las más preguntas. De acuerdo a estas proyecciones, ¿en cuánto tiempo se calcula que se pueda retomar el año escolar presencial y que no signifique riesgo? ¿Han calculado eso ustedes? Hablar del año escolar presencial sin riesgos es algo que todavía no hemos podido predecir. Mis estimaciones personales, yo creo que va a cambiar el sistema escolar presencial. Tengo la sensación de que no, probablemente se implementen en el futuro cosas como de que no todos los alumnos vayan al colegio todos los días, y que hayan algunos que participen de forma remota, o que hayan actividades presenciales. Tengo la sensación de que mientras no salga la vacuna, o sea, primero, si sale la vacuna, estamos listos, no habría ningún problema. Pero si no sale la vacuna, yo tengo la sensación de que las condiciones normales de escolaridad no van a volver fácilmente, porque la dinámica escolar, la transmisión es muy alta. Si tú tienes un niño infectado, todos se van a infectar, o la gran mayoría. Entonces es muy complicado poder arriesgar esos escenarios. Nadie va a querer mandar a su hijo, se van a necesitar muchos incentivos, y cualquier problema que haya va a ser terrible. Entonces lo veo como bien difícil que sea algo breve el tema de los años escolares normales. Creo que van a haber medidas y que se van a ir poco a poco adaptando hasta que aparezca una vacuna, y cuando la vacuna aparezca, ahí vamos a ser todos felices. Y dicen que no falta tanto. Hay varias empresas que ya están haciendo algunos testeos en fases avanzadas. Ahora, con respecto a la última pregunta de Lula Quirós, entonces, si no es tan letal, ¿por qué tanta alarma? El hecho de que la letalidad sea un 2%, un 2,5% o un 3%, parece un número pequeño, pero es un número bastante grande. Primero, el 2,5% de, bueno, saca la cuenta, de 1 millón de personas, tú tienes que el 10% de 1 millón de personas son 100.000 personas. El 2,5% de 1 millón de personas son 25.000 personas. Y nosotros somos 19 millones de personas, más o menos. Para hacerlo simple, hagámoslo 20 millones de personas. Entonces estaríamos hablando en un 2,5 de 500.000 muertos. Si es que esto fuera así, si todas las matemáticas fueran así sencillas, estaríamos hablando de valores muy graves. Entonces, afortunadamente esto se puede bajar, porque no toda la gente se va a infectar. De hecho, se llega máximo a un 20% de infectados, no más del 20% de las personas se infecta. Esto ya está estudiado también. En las zonas donde más se ha infectado gente, se infecta el 21 o 25%. Entonces, estos cálculos que yo estoy dando son un poco alarmantes, pero es para alarmarse un 2,5% de letalidad. Y hay otro ingrediente que es aún más importante, que es el tema de que en la letalidad, la mortalidad de la enfermedad, sí, espera, te lo explico al tiro, Lula. La mortalidad de la enfermedad cambia con la edad.
Entonces, la mortalidad de las personas de edad de riesgo, mayores de 70 años o de 65 años, es mayor. Entonces, aquí nosotros decimos, voy a explicarlo de nuevo con la pizarra, a ver si es que me ayuda un poco poder graficar estas cosas. Aquí está la pizarra. Voy a borrar. Ah, no, sigo aquí. Entonces, tú tienes que la mortalidad, o sea, qué tantas personas se lleva el COVID, acá tenemos la edad, y hay otras variables más que se llaman comorbilidades, y aquí el número de personas que mueren. Tenemos que el 2,5% es en realidad un promedio para todos los grupos etarios. Pero en realidad esta curva es más o menos así. Yo no tengo claro el valor, la verdad, si acá más o menos tenemos 50, 60 años, tenemos que la mortalidad en las personas mayores es mayor. Entonces, lo que pasa, lo grave de esto, es que si uno no tiene un control apropiado del coronavirus, de la enfermedad, lo que hace es perder mucha gente mayor. La cantidad de gente total que va a morir a lo mejor no es tanta, pero la cantidad de gente mayor que va a morir es muy alta, mucho más alta que en los otros grupos etarios. Por lo tanto, la edad promedio, la esperanza de vida mundial va a bajar mucho. ¿Me entiendes? La esperanza de vida es la variable macro que más se ve afectada con un colapso o con la gravedad de la pandemia. Porque la cantidad de personas que mueren son mayores en los rangos de etarios mayores. Entonces vamos a perder, para mí por lo menos muy grave saber que estamos corriendo el riesgo de perder a las personas de mayor edad, que son las personas que tienen más sabiduría, más experiencia, y las que toda la sociedad, si no económicamente para nada, pero sí desde un punto de vista más humano, todos dependemos de esas personas mayores emocionalmente. Entonces, si tú sacas y cortas de raíz la parte final de la pirámide etaria, sobre todo también en los países donde hay acumulación de personas mayores, que son los países más avanzados, como Holanda, no sé, pues Bélgica, Japón. En todos esos países la población de mayor edad es mucho mayor, hay mucha más gente mayor. Entonces esos países se van a ver más afectados. Todos estos cálculos que estamos haciendo, por supuesto, siempre son promedios de cosas. Es muy difícil poder hablar en términos de distribuciones, de cómo esto pasa dependiendo de la edad, dependiendo de tus presíntomas, dependiendo de todas las variables que uno se quiera imaginar. Pues, y eso es lo que hacemos nosotros, hacer análisis considerando todas estas variables y llevarlos a un discurso más sencillo. Entonces, con el caso del SIDA, el SIDA tiene una mecánica de contagio que es bastante distinta, que es por transmisión sexual. Y el contagio sexual se estructura de una manera muy distinta al contagio de interacción verbal, que es la transmisión del COVID. El COVID se transmite por hablar, el SIDA se transmite por interacciones sexuales. Y las interacciones sexuales, es muy interesante la respuesta a esta pregunta, las interacciones sexuales funcionan en forma de red. Esto daría para otra charla. ¿Cómo son las redes de interacción sexual? Porque tú tienes una cantidad de personas que tienen una pareja sexual, hay una cantidad mucho menor de personas que tienen 2 parejas sexuales y mucho menor que tienen 3 y así sucesivamente. Entonces, como la cantidad de personas que tienen muchas parejas sexuales es pequeña, normalmente las personas que se infectan de SIDA son las que tienen muchas parejas sexuales y dejan de infectar, porque al infectarse de SIDA dejan de tener relaciones con otras personas. Entonces la dinámica de contagio es completamente diferente a la dinámica de contagio del COVID, porque son relaciones sexuales que responden a otra dinámica, a otra lógica. Y eso podría, Lula, no sé de a qué institución pertenece o de dónde, pero si te interesa lo podemos conversar más adelante. Yo puedo preparar una charla de este tema que también lo he investigado. Porque de hecho hubo en un momento, lo voy a decir así, en un segundo, un problema económico con enfermedades sexuales como el sífilis. Me parece que habían unas vacunas y para poder hacerlo efectivo, para que nadie tuviera sífilis, los tipos calcularon que si tú sabías las redes sexuales de las personas, bastaba con que vacunaras al 5% de la población y te asegurabas que nadie se contagiara, o que fuera muy bajo el contagio. Pero para poder saber las parejas sexuales de la persona, tenías que invadir la privacidad. Esa información estaba, la CIA la tenía, pero los tipos dijeron, no vamos a meter esta política porque vamos a violar la privacidad de la gente.
Entonces hay temas éticos también con respecto a los métodos de control, que no los hablamos en este caso para la pandemia del COVID, también hay temas éticos, no dio el tiempo. Así que ya. Emilio, ¿cuál es el peor escenario si no baja la movilidad? Ya, en el peor escenario de no baja de la movilidad, nosotros bueno, los cálculos que hice yo son bastante terribles, pero estimamos alrededor de 1 millón de personas muertas en caso de que no baje la movilidad. Pero, perdón, 1 millón, 100.000, decía, me equivoqué un cero. 100.000 personas muertas si no baja la movilidad, y los cálculos que se están haciendo hoy en día llegan a 70.000. Entonces, yo creo que vamos a andar por ahí, por los 70.000, 80.000 muertos. Y todo depende de lo que vayamos a hacer en el futuro y de cómo nos cuidemos. Ingrid, muy interesante, no tenía idea que estabas metida en la parte más escala micro del COVID, así que me interesaría mucho que pudiéramos conversar porque nosotros necesitamos también un poco de feedback en ese sentido, en nuestros modelos. Sí, Así que, me encantaría que pudiéramos conversarlo. Yo, de sí, hecho, estoy trabajando haciendo detección COVID y estamos trabajando en un proyecto en la UNAP en que hacemos testeo de asintomáticos del personal hospitalario. Particularmente estamos trabajando con la clínica Indisa y estamos en un promedio del personal sano portador entre el 4 y el 5%. Entonces sería interesante poder ver si es que esos datos se pudieran modelar y ver cómo andaría en la población general. sí, se puede. Perfecto, así que hablemos después de la charla. Bueno, quedan 4 minutos según lo que teníamos pactado tener como charla, y creo que también en virtud del tiempo van a ser las 9 de la noche, entonces me parece razonable que lo dejemos acá, sin perjuicio. Sí, también está el problema del oxígeno en los hospitales, sin perjuicio de que vayamos a repetir. El profesor Eric, no sé si estará todavía acá, se tuvo que ir, pero les informamos a toda la gente que se conectó, que están en nuestras redes personales o que le acceden a las redes sociales, en caso de que vayamos a hacer un seguimiento de esta charla, yo les avisaré. De hecho, estoy invitado para el 7 de julio a dar una charla, pero de un carácter un poquito más matemático. Ahí Iván y algunos que estén interesados, por favor, los invito a que participen. Vamos a ver ya el tema más duro de las ecuaciones con la gente de un grupo de modelamiento matemático que hay acá en Chile. Así que con eso quisiera despedirme, agradecerles a todos por venir y Napo, gracias por aguantarse estas 2 horitas de COVID, de modelamiento de COVID. Para nosotros han sido varios meses de trabajo y vamos a seguir en eso. Así que cualquier invitación que tengan para dar charla, yo estoy disponible. Mi equipo también hay otras personas. Así que les mando un saludo, un abrazo y terminamos la llamada. Que estén muy bien. Pueden irse retirando. Yo voy a cerrar ahora en 3 minutos más el chat, o sea, el sistema Zoom. Adiós.